Muy buenas noches y bienvenidos a una emisión más de su programa Serapaz, donde abordamos diferentes temas relacionados a la conflictividad social y a temas que están aconteciendo en nuestros días sobre distintas problemáticas sociales. El día de hoy tenemos la suerte de tener la presencia de Luis Enrique. Buenas noches, Luis Enrique. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí. Qué gusto. Que nos viene a platicar sobre algo muy interesante, sobre poblaciones callejeras y diferentes situaciones que están pasando en esta misma Ciudad de México, donde muchas veces no se visibiliza todos estos fenómenos sociales de la gran urbe, de todo lo que está ocurriendo alrededor de estas calles y de tanta gente. Luis Enrique, platícanos un poco. ¿Qué es el Caracol y a qué se dedica? Bien, muchas gracias. Pues un saludo a quienes nos están viendo en este momento. El Caracol es una organización civil, un grupo de jóvenes ahí por los años de 94. Nacimos el 1 de enero de 94, o sea, igual que los zapatistas, ¿no? Andábamos nosotros aquí pensando en qué hacer con las poblaciones callejeras, los zapatistas pensando qué hacer con el país, ¿no? Un momento muy oportuno, histórico. Transformar al país. Claro. Entonces el Caracol nace como una inquietud de un grupo de jóvenes universitarios que teníamos intención de hacer algo desde nuestra trinchera profesional y veíamos que había un fenómeno social que nadie estaba atendiendo. Por esos años se hablaba mucho de niños de la calle, ¿no? Estas personas que están sobreviviendo en el espacio público y que en esos entonces se pensaba que solo eran niños. Nosotros nos focalizamos en los jóvenes que vivían en la calle. Entonces comenzamos a hacer una diferencia de quienes trabajaban con niños. Nosotros dijimos, no, el Caracol trabaja con jóvenes callejeros, ¿no? Hombres y mujeres. Y nacemos como esta intención más de desarrollo de temas laborales, temas de vinculación a espacios sociales, vinculación a nuevas redes que les permitieran no solo la sobrevivencia, sino la inclusión social. Entonces creo que ese fue el gran plus del Caracol en nuestros inicios, que no éramos una organización asistencial, no lo somos ahora menos, sino una organización que luchó por la visibilidad y la inclusión social de estos grupos sociales. Con el paso del tiempo nos fuimos dando cuenta que eso era una pequeña parte, que el Caracol podía hacer muchas otras cosas más. Y el segundo tema fuerte fue el desarrollo de material educativo, especializado para esta población, ¿no? O sea, por lo regular se desarrolla material para el ámbito escolar, pero no para la calle. Entonces el Caracol desarrolló los primeros materiales educativos especializados para población callejera. ¿Cómo de qué tipo de materiales? Diseñamos, por ejemplo, Prevencida Callejero. Prevencida Callejero es un material para prevenir el VIH y las ITS, las infecciones de transmisión sexual, pero la maravilla que tiene es que es con personajes de historieta. Los chavos en la calle por esos años leían muchos cómics. Entonces diseñamos personajes de historieta, diseñamos a Pancho, a Chela, que son dos jóvenes callejeros que le iban a hablar a otros jóvenes a través de la voz de un educador, ¿no? Entonces eso le dio un plus, porque fuimos los primeros educadores de calle que llevamos, por ejemplo, un videoproyector a las calles. Nadie lo quería hacer porque tenían miedo de que los chavos se los robaran, ¿no? O la gente decíamos, no pasa nada, o sea, la gente cuando ve esto en la calle lo cuida. Y jamás nos ha pasado ni nos pasó nada, o sea, decían los chavos, ya van a traer el cinito, ¿no? Ya. Y sí, era llevar un proyector a la calle, era proyectar ya sea en una pared, proyectar en una lona. El chiste era tener un material educativo específico para esta población. Después fuimos desarrollando otros materiales hasta que llegamos a tal especificidad, por ejemplo, de hablar de la muerte. Y tenemos una campaña que ya lleva muchos años en las calles, que se llama Chiras, Pelas, Calacas, Flacas. Y es una campaña para prevenir los riesgos de muerte en la calle, a través de las canicas. Este juego tradicional mexicano, histórico también, pero que nos ayuda a hablar de la muerte en la calle. Cómo los chavos se pueden prevenir, cómo pueden tener mejores estrategias de sobrevivencia. Entonces, el desarrollo de material fue una segunda etapa. Y la tercera fue ya cómo compartíamos este saber. Entonces ya atendíamos a la población, desarrollamos material y después ahora compartimos nuestro saber. Entonces diseñamos un diplomado para formar educadores de calle, damos talleres específicos sobre temas de muerte, salud sexual, consumo problemático de sustancias, ahora derechos humanos, ¿no? Específico con esta población, lo cual nos ha llevado a lo largo de 18 años a reconocer que la población que está en la calle
dejó de ser aquel niño que hablábamos en los 80s y 90s, dejó de ser solo aquel joven. Para 2003 después de un proceso más de investigación, llegamos a una categoría social que se llama poblaciones callejeras. En la calle hay niños, niñas, jóvenes, adultos, familias, personas de la tercera edad que están conviviendo en el mismo espacio. No solo están los niños abandonados. Que es lo que normalmente se piensa, claro. En la calle hay una diversidad de poblaciones, de edades, con distintos tipos de problemáticas, distintos tipos de situaciones. De ahí que nosotros cuando hablamos de poblaciones callejeras estamos hablando de un ámbito demográfico. Poblaciones callejeras no es un estigma, no es decirle al chavo, oye, tú eres población callejera, no. Tú eres Juan, o Pedro, o Lupe, miembro de un grupo social que se denomina poblaciones callejeras. Como tantos otros. Como tantos, como poblaciones indígenas, poblaciones juveniles, identidades juveniles, poblaciones migrantes, ¿no? Y fíjate que aquí hay una particularidad. Estos grupos sociales se le han olvidado al país. Se les ve cuando parece que hay ganas de darle de comer a alguien. Pero, por ejemplo, en el Censo de Población y Vivienda no se les contempla. Claro. No pueden llegar a tocar a tu puerta. Pues porque están en la calle. Claro. ¿No? Nos decía un servidor público de aquí, del gobierno del DF, ¿cómo quieren que los contemos si no tienen casa? El INEGI cuenta las casas. Y la gente que está dentro de las casas. Le digo, bueno, pues ponle la dirección donde están ellos en la calle, ¿no? Y cuéntalos. Claro. Pero por eso población callejera es una revolución en el tema social de la gente que está en las calles. Porque población callejera hay en España, en Madrid, hay en Portugal, hay en Asia, en Centroamérica, ¿no? Solo que se les ha denominado de distintas formas. Meninos de rua en Brasil, sin techo, sin domicilio fijo, homeless, siempre asociados a su espacio de vivienda, no desde el reconocimiento de sujetos históricos y sujetos sociales. De ahí que Poblaciones Callejeras nos da una gran oportunidad de reconocer a miles de ciudadanos en el mundo que no tienen inclusión porque no tienen una casa. Que ni siquiera se sabe cuántos son, No que ni se saben sus nombres. Uh-huh. Qué interesante, ¿no? Y que surjan ustedes tratando este tema justo al mismo tiempo del zapatismo, que sale con el mismo discurso, ¿no? Con el mismo grito de decir, pues nadie quería saber quiénes son, tuvimos que taparnos la cara. Estamos los sin rostro, ¿no? Claro. Los sin voz. Wow. Eso fue súper padre. Y creo que, bueno, lo comentábamos, la inspiración de esas épocas era mucha, ¿no? Para hablar de cosas que no estaban siendo visibles. Y los callejeros, hasta la fecha, por más que hemos estado impulsando el tema, ha costado mucho trabajo. Porque, fíjate, hay una persona, vecino de un grupo de chavos, nos dio el tip por qué no lo reconocen. Él en alguna reunión decía que jamás iba a dialogar con la gente que estaba en la calle, porque él dijo, es que no son humanos. Así como se decía, digamos, en estas historias de la conquista, ¿no? Que a los indígenas o a los negros no se les consideraba seres humanos, ya no digamos humanos de segunda clase, ni siquiera seres humanos. Ni de clase, o sea, no son. Y nosotros le decíamos, es que ese es el primer inicio para dialogar con ellos. Son sujetos con derechos, solo que están en una condición de desventaja diferente a cualquier otro ciudadano mexicano, ¿no? Porque no tienen reconocimiento, no tienen identidad legal, o sea, no tienen documentos muchos, no tienen acceso a la salud, no tienen oportunidad de expresarse de manera pública, ¿no? Y de ahí que el Caracol, uno de los elementos fuertes es la comunicación educativa. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, ¿qué es la comunicación educativa? La comunicación educativa es cómo podemos comunicar con una intención, ¿no? Se pueden comunicar de miles de formas. Y, por ejemplo, la televisión es un medio de comunicación, pero no toda la televisión es educativa. Claro. ¿No? Entonces, el Caracol, por ejemplo, tenemos un programa de radio que se llama Nos Llaman Calle. Ahora está en radio por internet. Y una ventaja es que ahí los chavos tienen voz. Voz no como sujetos de estudio, sino como sujetos de derechos. Entonces, cuando llega un chavo y expresa lo que le está pasando en la calle, a la par con alguien que se dice investigador, y pueden debatir, ¿no? El investigador desde su estudio y él desde su experiencia de vida, es donde los chavos tienen un elemento de inclusión desde la comunicación educativa.
Wow. Y es una maravilla, de veras. Y supongo que han logrado sacar muchos materiales, que es una experiencia muy rica de participación, de creatividad para los propios jóvenes, niños y personas que viven en esta situación. Sí, no solo materiales educativos, sino también muchas posibilidades de inclusión. Cuando los chavos se sienten incluidos o la población se siente incluida, ¿no? Por ejemplo, un joven decía, hablando de sus derechos en la calle, ¿no? Tenemos un maratón de los derechos, entonces estábamos hablando de derechos humanos, ¿no? Vamos a tener nuestro primer corte, Dale, pero regresando sí, del corte, quisiera que nos platicaras más sobre esta perspectiva de los derechos humanos con las poblaciones callejeras, por favor. Sí, un gusto. No se vaya, regresamos. En el marco de un monumental fraude electoral, avalado por los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y frente a la imposición de Enrique Peña Nieto como presidente de la República, en Rompeviento Televisión por Internet queremos invitarlo a luchar contra el fantasma de la derrota. Ese fantasma inoculado por los poderes fácticos en usted y en nosotros, que se ha convertido ya en una enfermedad hereditaria que debemos enfrentar radicalmente. No ver el tamaño del fraude es una alucinación. Desconocer que hubo un fraude es un delirio. Hacer nada sobre este respecto es heredar la miseria a los que están en esta generación y a los que vienen. Estamos hablando de los mexicanos y las mexicanas. Estamos hablando de México. Y por eso, frente a este escenario de imposición presidencial, nosotros queremos invitarle a imaginar, a pensar diferente, a salir de la inercia y del pasmo, a salir de la resignación y la parálisis que nos quieren imponer. Hoy queremos invitarle a participar con nosotros en un ejercicio ciudadano. Le invitamos a responder una pregunta. ¿Qué acciones civiles y pacíficas podemos llevar a cabo para impedir la imposición de Enrique Peña Nieto? Somos millones los mexicanos inconformes e indignados y tenemos los suficientes elementos para hacer propuestas sensatas, viables, civiles, pacíficas y también creativas. En Rompeviento Televisión por Internet iniciamos con esto la primera etapa de la campaña nacional contra la imposición. Envíenos sus propuestas al correo electrónico noalaimposición@rompeviento.tv. Estas se recibirán hasta el 22 de septiembre del presente año. Invitamos a los medios de comunicación honestos, éticos y profesionales a sumarse a esta campaña. Invitamos a las universidades y a las escuelas en general. Invitamos a los académicos y a los estudiantes, a los trabajadores y trabajadoras, a las amas de casa, familias, artistas, cineastas, videoastas, músicos, reporteros, reporteras, actores, actrices, hombres, mujeres, padres y madres de familia, a sumarse a este ejercicio civil de pensar juntos y en voz alta qué acciones civiles y pacíficas podemos llevar a cabo para impedir la imposición de Enrique Peña Nieto. Invitamos también a todos los mexicanos y mexicanas que viven en el extranjero a sumarse a esta campaña nacional contra la imposición. Gracias. Gracias por continuar con nosotros en el programa de Serapaz en Rompeviento TV. Estamos platicando con Luis Enrique, director del Caracol, que nos ha hablado mucho de la evolución del fenómeno de las poblaciones callejeras, nos ha hablado a qué se han dedicado desde hace más de 18 años con esta organización civil que trabaja con estas poblaciones y la importancia que tienen en estas grandes urbes, siendo poblaciones que están en todo el mundo y que pocas veces son consideradas, como han sido ocultadas, como han, decíamos, sido llamadas como los sin voz, los sin rostro, ¿no? Y ya estábamos a punto de que nos platicaras, Luis Enrique, cómo es que se aborda la perspectiva de derechos humanos con estas poblaciones. Sí, fíjate que fue muy padre porque llegamos al tema de hablarles de sus derechos, primero conociendo los derechos humanos, ¿no? Tuvimos que formarnos, tuvimos que
que aprender qué pasaba con otros grupos sociales, ¿no? Cómo habían vivido, cómo habían sufrido discriminación, y fuimos entendiendo que estas poblaciones, en primera, no conocían sus derechos, ¿no? En segunda, desde la sociedad no se les reconocía como sujetos de derechos. Y la tercera es que no conocían o no han tenido el acceso a la justicia, ¿no? De ahí que con toda esta experiencia que teníamos para diseñar material educativo, comenzamos a hacer material específico sobre el marco de derechos, aprovechando toda la experiencia con la población. Entonces fuimos diseñando material, decía yo antes de nuestra pausa, tenemos un maratón de los derechos, pero que no habla de los derechos en general, sino habla de la experiencia de ellos en torno a los derechos. Por ejemplo, hay una pregunta dentro del maratón donde les decimos qué pasa si la policía les quiere pegar o les quiere quitar la droga o su droga, ¿no? O su solvente. Por lo regular los chavos dicen que es correcto que la policía les pegue, ¿no? Es la imagen que tienen de construcción social. Como creen que es normal, decimos, bueno, pero ¿por qué crees que es correcto? Y por lo regular dicen, es que yo me estoy portando mal. O sea, ¿qué es esto? ¿Como una autoestigmatización? Así es cuando ellos no se han reconocido como sujetos de derechos. Cuando les decimos, no, ni la policía ni nadie tiene derecho a pegarte. Y el tema de drogas no es algo malo, es un tema de tu salud. Los chavos como que se empiezan dicen, a ver, ¿cómo? Explícame, ¿no? Qué presente además, ¿no? Qué actual, quiero decir, con esta situación de manejo que se ha tenido además durante todo el sexenio de esta imagen, digamos, de la salud efectivamente como de las drogas, digamos, como algo, no como un tema de salud, sino como un tema, claro, de persecución criminal, ¿no? Sí, y fíjate que los chicos cuando empiezan a verlo, es muy interesante. Y ahí fíjate cuando nos dimos cuenta que el acceso era lo difícil. Porque decíamos, bueno, tienes que atenderte en el médico para que dejes de consumir. Y decían, pero no quiero ir al médico, ¿por qué? Porque el médico me va a rechazar, ¿no? No me va a atender, decían ellos. Entonces los comenzamos a llevar al médico y efectivamente no los atendían. Los regañaban, los mandaban a bañar. Pues es algo que todo el mundo vive, ¿no? Realmente cuando uno llega a estas instituciones, a cualquier ministerio público, a cualquier espacio de salud, a cualquiera regañan. Pues a poblaciones vulnerables. Mucho más. Mucho más. ¿No? Digo, si tú o yo vamos al médico y el médico o médica nos da un cepillo de zapatos y una fibra para atrás para que te bañes, pegaríamos el grito del cielo, ¿no? Claro. Con los chavos no. Ha sucedido, tenemos algunas imágenes donde les dieron al educador, le dijeron, báñalo, y le dieron un cepillo para zapatos y una fibra para trastes. Wow. ¿No? Digo, pusimos una queja, hicimos ahí bastantes cosas, pero tiene que ver con este elemento de acceso. O sea, cómo la discriminación se ha institucionalizado de tal forma que la población callejera no tiene acceso a la salud, a la justicia, al debido proceso, a temas tan básicos como a tener una identidad, ¿no? De ahí que cuando hablamos de sus derechos en las calles, los chavos no se la creen. Entonces en alguna ocasión uno de ellos dice, entonces yo tengo derecho de pedirle al servidor público que me atienda, que me escuche. Sí, es tu derecho. A ver. Y de ahí, con el acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos del DF, hemos gestionado reuniones de los chavos con servidores públicos bajo su derecho de audiencia. Mira qué interesante. Y de solicitud de temas primordiales como la identidad, el trabajo, la salud. Y ellos directamente se pueden entrevistar. Está el caracol, algún elemento de la comisión, poco acompañando, pero ellos hacen su pliego petitorio, lo entregan para que les respondan por escrito. Digo, estas cosas... Un proceso de empoderamiento, además. Claro, que le van dando elementos de ciudadanía y de organización a los chavos, que son increíbles. Y esto lo comento porque, fíjate que por lo general se piensa que cuando a las poblaciones que viven son más vulnerables en sus derechos, los empoderas o les das elementos para que reclamen, van a pedir cosas exorbitantes, ¿no? Y no es cierto. Claro. Los chavos piden elementos muy elementales, ¿no? Alguno decía, yo no quiero que me den trabajo, yo sé trabajar, solo que la policía no me pegue. Claro. Solo que la policía me deje trabajar. La mínima lógica de la dignidad y el respeto, ¿no? Por eso creo que hay un gran reto que tenemos
no solo las organizaciones de la sociedad civil, sino la sociedad en general, que es reconocerlos como ciudadanos, ciudadanos mexicanos, ¿no? Que están en las calles y que, por ejemplo, cuando sales, los ves, por lo regular le pides a la policía que los quite, ¿no? O sales, los ves y no los saludas como vecinos, porque técnicamente serían tus vecinos, están viviendo afuera viviendo en el mismo espacio, o ¿no? Al lado, claro. Fíjate que en Chile han hecho como ejercicios muy interesantes. Ahí desarrollan un censo que le llama un catastro, ¿no? Cuentan a toda la población que está viviendo en la calle cada 5 años. Entonces, acaban de desarrollar el último catastro, pero hacen una campaña nacional buscando voluntarios que se sumen, y la campaña es súper padre porque dicen, estamos buscando a las personas más importantes de este país, ayúdanos a encontrarlas, ¿no? Es uno de los spots. Es decir, el Estado chileno ha asumido la responsabilidad de atender a la población, ¿no? Entendiendo que es una población más, un ciudadano más al cual tienes que atender y responderle garantizando los mismos derechos sociales que le tienes que garantizar, ¿no?, a todos. Y eso ha implicado inversión, eso ha implicado articulación con medios, con sociedad civil, con las universidades, y vinculan a 10,000 voluntarios para hacer un gran conteo en todo Chile, ¿no? Y es súper importante. Creo que ahí tenemos un gran reto nosotros también. Platícanos, ¿cuáles son algunas de las situaciones que se viven actualmente en esta ciudad con estas poblaciones? ¿Cuál es la situación actual que viven? Tenemos temas graves, o sea, decía al inicio de la campaña de Chiraspelas, un tema grave es la muerte en la calle. Sobre todo porque fíjate que los chavos mueren por temas que son prevenibles, ¿no? O mueren a consecuencia de la discriminación. El Caracol ha documentado en un periodo de 10 años al menos 186 muertes, al menos de las que el Caracol solo ha documentado, ¿no? Muertes asociadas a la negación de servicios de salud, muertes asociadas a que no hay proyectos preventivos en el tema de consumo problemático de sustancias, muertes asociadas a temas de violencia, ¿no? Y de ahí nadie cuenta, además. Sí, que nadie, y de ahí hemos sacado casos paradigmáticos, ¿no? Por ejemplo, tuvimos el caso de una joven que muere porque no le permiten el acceso al hospital cuando va embarazada y tenía indicadores de preeclampsia, ¿no? Esta situación que puede prevenirse. Sí, que podría ser lo más... Va al hospital y no la dejan entrar por su aspecto y muere. Cuando ponemos una queja, el hospital dice, aquí jamás vino, ¿no? Pues claro, porque el policía pues no anota qué personas no deja entrar, ¿no? No existes. Sí, y la chica muere en la calle. Entonces, estos temas pasan, pero hay otro muy grave que tiene que ver con la muerte social, y es cuando no solo le niega sus derechos, sino trata de expulsarlo de las ciudades. Y eso tiene que ver con la limpieza social, ¿no? O sea, la limpieza social es un fenómeno muy grave que estamos viviendo en las calles, y que se tiene que atender y como revisar. El otro tema fuerte tiene que ver con los niños que están naciendo en las calles. Con la maternidad. La maternidad y los niños de primera infancia que están en las calles, ¿no? La respuesta del Estado en el gobierno del DF ha sido retirarle a las mujeres a sus hijos. Esto es muy grave, porque en primera no se está cumpliendo la Convención de los Derechos del Niño, que plantea que los niños tienen derecho a estar con su familia, ¿no? Claro. El otro elemento, los derechos sexuales y reproductivos de las chavas en las calles, porque parece que por estar en la calle no tienen derecho a ser madres, ¿no? Claro. O a ejercer su sexualidad libremente. Como cualquier otra Como cualquier persona. otra mujer. Pero el Estado niega su responsabilidad y dice, yo no los voy a atender, ¿no? O sea, creo que tenemos temas álgidos con esta población y de veras resulta urgente crear mecanismos institucionales, no solo para proteger sus derechos, sino sí para plantear temas de desarrollo y de inclusión social. Claro. Son temas muy importantes que vamos a seguir abordando. Particularmente quisiera que más adelante pudieras hablarnos más sobre este fenómeno tan importante o tan grave que es la limpieza social. Pero en el siguiente bloque vamos a ver, creo, algunos ejemplos de videos que han estado trabajando ustedes con los propios jóvenes y que muestran un poco esta situación de la calle, uno muy particular sobre la muerte, ¿cierto? Sí, fíjate que ese video es muy, muy bonito porque lo hicimos con los chavos y la idea era que participaran hablando de qué significa la muerte en la calle.
Regresamos con ese video. Por favor, no se vaya. En el marco de un monumental fraude electoral en México y de la imposición de Enrique Peña Nieto como presidente de la República, el fantasma de la derrota es una alucinación resultado de un delirio inoculado por los poderes fácticos en usted y en todos nosotros. Ese fantasma de la derrota, o sea, esa alucinación, es el resultado de una enfermedad hereditaria que tenemos que erradicar radicalmente. No ver el tamaño del fraude es una alucinación. Desconocer que hubo un fraude es un delirio. Hacer nada sobre este respecto es heredar la miseria a los que están en esta generación y a los que vienen. Estamos hablando de México. Frente a un escenario de imposición presidencial, nosotros queremos invitarla a imaginar, a pensar diferente, a salir de la inercia y del pasmo, a salir de la resignación y la parálisis que nos quieren imponer. Hoy queremos invitarla a participar con nosotros en un ejercicio ciudadano. Le invitamos a responder una pregunta. ¿Qué acciones civiles y pacíficas podemos llevar a cabo para impedir la imposición de Enrique Peña Nieto? Somos millones los mexicanos inconformes y tenemos los suficientes elementos para hacer propuestas sensatas, viables, civiles, pacíficas y creativas. En Rompeviento Televisión por Internet iniciamos la primera etapa de la campaña nacional contra la imposición. Escríbanos al correo electrónico noalaimposición@rompeviento.tv. Aquí pueden enviarnos sus propuestas. Estas se recibirán hasta el 22 de septiembre del presente año. Invitamos, por tanto, a los medios de comunicación honestos, éticos y profesionales a sumarse a esta campaña. Invitamos a las universidades, escuelas, a los académicos, estudiantes, trabajadores, trabajadoras, amas de casa, familias, artistas, cineastas, videastas, músicos, reporteros, reporteras, actores, actrices, hombres, mujeres, padres y madres de familia, a sumarse a este ejercicio civil de pensar juntos y en voz alta. ¿Qué acciones civiles y pacíficas podemos llevar a cabo para impedir la imposición de Enrique Peña Nieto? Invitamos también a todos los mexicanos y mexicanas que viven en el extranjero a sumarse a la campaña nacional contra la imposición. Gracias. Buenas noches a los que se están incorporando. Estamos en el programa de Serapaz en Rompeviento TV y hemos estado platicando con Luis Enrique del Caracol AC, quien nos ha estado hablando de un fenómeno muy importante en todo el mundo, que son las poblaciones callejeras. Vamos a ver algunos videos que demuestran cuáles son las situaciones que viven y las problemáticas que viven la gente que está en esta situación. Esperamos que los disfruten. Definición, hermano. Te quita la vida. Está mal. ¿Qué pienso de la muerte? Lo que pienso yo de la muerte es un entierro, una calavera. Yo no quiero en la muerte yo. No, entonces ¿en qué crees? Yo quiero en Dios. Muerte es la que de repente nos lleva a nosotros cuando Dios dice, ¿sabes qué? Hasta aquí llévate a Él y ya. Muerte, pues, cuando
cuando ya uno ya presiente que ya se va a morir o algo, cuando ya la muerte pues es cuando ya uno ya está muerto y todo. Muerte, tengo miedo. Muerte, darme un paso. Para todos aquellos que por X problemas les llega la hora de irse para otro mundo, ¿no? Lo que es. La muerte sí existe, pero cada quien, o sea, tenemos nuestro tiempo en nuestra vida que nos da Dios para la muerte. Por los atropellamientos, por el vicio, por las enfermedades. Pues por no comer, pues por no cuidarse de uno mismo. Por la droga, por el frío, el hambre, las golpizas. ¿Golpizas de quién? ¿De parte de policías, de ambos, de la sociedad. Drogadicción, violación. Siendo, ¿cómo se llama? Apuñalado. Por la droga. Por el frío. Y el hambre. Muchos chavos mueren a veces de sobredosis. Unos por problemas, por las mujeres, y otros por atropellamientos, y otros por enfermedad. Se dan el panzón o por no comer. Son por la droga, por las golpizas que le dan los compañeros de las vecindades. ¡A uno los balacearon los soldados! Pues de una señora que ya tiene tiempo que falleció ahí en el metro de la Morelos, que la tuve que cargar. Es que tuvimos una riña entre las 2 de abril, el Castillo y los taqueros. Picaron a un chavo y cuando lo picaron lo cargué y se murió en mis brazos. De otro aquí en el edificio abandonado, que está atrás de ferrocarriles, se nos ahogó un morro en la noche y lo encontramos en la mañana. El difunto Compache, que el Compache lo aplastó la cabeza a un tráiler. Fue por una mujer que cercó uno y el otro no tenemos entendido por qué cercó. Órale. Y los que la han atropellado aquí en el periférico, uno que lo atropellaron y fue deshecho de su cuerpo, que es los sesos. Otro allá abajo que también fue atropellado. Otro que le dieron unos balazos aquí por la puerta 8. De una chava, le decían a Jarocha. ¿Y de qué murió? Pues no se supo de qué. Uno más que tenía un dolor así, me dijo que le sobara y al poco rato nomás pujó y se quedó. Sí. Se le deshizo el cerebro por la droga. ¿Pero cómo saben que se le deshizo el cerebro? Sí, o sea, se le encogió. Sí. Aarón, en paz descanse. ¿De qué murió Aarón? De embolia. ¿Embolia? ¿Por qué la embolia? No comía, se drogaba. Una chavita que se quedó aquí congelada y le decimos que fuera al hospital, pero ya no quiso ir y se le congelaron primero los pies, ya después se le congeló todo y ya al siguiente día en la mañana ya no estaba aquí, ella ya se había muerto. Fue una muchacha que se llama Marisol, se dio un pasón y quedó allí, quedó muerta. ¿Para qué no te acuerdas de Aarón? Oye, que los aventaron en la Progreso unos policías en los canales.
¿A la dónde aventaron al canal? Sí, duró 4 días en el canal. A él le dieron un balazo aquí en la cabeza. ¿Quién? Los soldados. ¿Pero por qué fue? ¿Por qué lo balacearon? ¿Nada más porque quisieron? No, lo que pasa es que teníamos antes una perrita aquí. Y esos padres vinieron por droga y como no les quisieron dar. Muerte. Está presente. Tal vez a nosotros alguna vez, algún día tiene que llegarnos, pero algunos nosotros, entre más se cuidan, más rápido les llega, y algunos sin cuidarse, algunos también que no se cuidan, les vale queso, pues también, o sea, es una cosa normal. Por todos los fieles difuntos y difuntas, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Dadle, Señor, descanso eterno. Dadle, Señor, eterno descanso. Y luzca para ellos la eterna luz. Y luzca para ellos la eterna luz. En paz descansen, en paz descansen, así sea, así sea. Yo no voto. 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 La violencia. Las tranzas de los policías. La inseguridad y la discriminación. Que no se cumplan las propuestas que proponen. Yo quiero participar. Yo quiero participar. Yo quiero participar. Yo quiero participar, pero no tengo mi credencial de elector. Candidatas y candidatos, ¿cómo van a garantizar mis derechos? Qué fuerte estos videos que vimos. Sí. Pero platícanos un poco, ¿qué es lo que acabamos de presenciar? ¿Cómo fue el producto en el cual se realizó estos videos tan impresionantes? Uno de la muerte, otro que nos pone el tema del voto, en el cual tanto se ha dicho si participar, si votar o no votar en medio de esto, y de pronto sale una voz ahí que dice yo no voto, y nos damos cuenta es porque yo no puedo, no me dejan votar, ¿no? Porque sí, para el Estado yo no existo. Creo que estos dos materiales que acabamos de ver tienen que ver con la muerte en los dos sentidos. O sea, la muerte física, ¿no? Los riesgos que encuentran chavos y chavas, adultos en las calles, ¿no? Bebés. Hay una historia muy cruenta de un chavo, cuenta la historia, los que lo estamos viendo, de un chico que muere de hipotermia en las calles, ¿no? Un bebé, ¿no? Pero el otro lado de la moneda es la muerte social. Es ciudadanos mexicanos que parece que no existen, ¿no? Aunque tienen ganas de participar, tienen preocupaciones por el país muy concretas, ¿no? Tienen intención, pero no pueden. Por lo tanto, ambas situaciones, tanto la muerte física como la muerte social, no están encontrando respuesta. Los chicos que cuentan esas historias de muerte física, estamos encontrando negación de servicios de salud, ¿no? Situaciones donde no han sabido cómo prevenir muchas veces la muerte, es decir, no hay trabajo educativo
que les ayude a reconocerlo, estamos encontrando situaciones o muertes que se pueden prevenir. Y del otro lado, desde la muerte social, esta parte donde no existo, ¿no? Entonces, los dos videos salen de esa necesidad de expresar y de comentar que eso está pasando en la Ciudad de México y en muchas otras ciudades del país, pero el que me gusta mucho a mí, de los dos me encantan, es el de Yo No Voto, porque jugamos con esto, ¿no? Frente a esta situación de que había quien no quería votar, ¿no? Había esta campaña masiva porque voten, voten, por favor. En alguna ocasión un chavo dijo, oye, pero ¿por qué nosotros no votamos, no? Claro. Decía, yo tengo un candidato o una candidata. O sea, yo quiero. Decíamos, bueno, pero ¿por qué no puedes? Y dices que no tengo papeles, ¿no? No tengo IFE. Entonces, cuando él dijo, yo no voto, dijimos, bueno, hagamos un video cortito como para platicar de este tema. Y los chavos se divirtieron mucho. Como los ven, no están llorando. Claro. Se divirtieron de así jugando, yo no voto, ¿no? Yo quiero participar, pero no tengo papeles. La situación nos pone como en una perspectiva tan diferente estos grandes dilemas que vemos sociales, ¿no? Porque vemos como todo lo que ha surgido en torno al tema del voto, desde una lógica mucho más elemental, pero también mucho más fría y mucho más dura, ¿no? Sí, porque no hubo ninguna campaña que llegara para los chavos y las chavas en las calles. Nadie se fijó en ellos como potenciales votantes, ¿no? Claro. Porque parece que no son un capital social. Y desde Caracol decimos, sí, son un capital social que no está siendo reconocido. Les decía yo aquí, jugaba con algunos servidores públicos. Le digo, mira, al menos estás perdiendo 4,000 votos. No lo estás tomando en cuenta. Son 4,000 votos que están ahí. Claro. ¿No? Digo, viéndolo fríamente y de esta situación tan burda como capital electoral, pero pues aunque sea que aún así los atiendan, pero ni así. Porque si no tienes domicilio, tampoco tienes cómo registrarte. Tampoco tienes todo IFE. está pensado a partir de dónde vives y en un lugar fijo. Entonces, mientras nosotros podemos estar discutiendo reformas políticas para que uno quiere ser ciudadanos puedan ser votados sin pertenecer a partidos políticos, hay cosas más sencillas. Yo ya no quiero ser votado, quiero siquiera poder tener derecho a lo más elemental. Sí, sí. Y acceder, y sobre todo, fíjate que lo interesante del video es que decían, yo tengo preocupaciones por mi ciudad, ¿no? Yo también quiero aportar. O sea, tengo elementos que aportar, pero no me lo reconocen porque no tengo casa. Y no solamente no los dejan participar, sino que además parece que hay que estarlos desapareciendo. Sí. Y entonces entra este fenómeno tan grave y tan doloroso que es la limpieza social, y que además se ha visto de maneras tan radicales en otros países del mundo como Colombia y estos espacios donde se les ha llamado también falsos positivos, normalmente en sociedades de mucha violencia. Pero bueno, aquí tenemos también la propia violencia, digo, ya lo comentaremos, pero hay temas súper graves, ¿no? Cuando regresemos, ahora vamos a tener nuestro último corte, pero cuando regresemos quiero que por favor puedas abundar más en ese tema y explicarnos cómo se vive la limpieza social y esta situación tan grave y ejemplos tan duros como los que se están viviendo en esta misma Ciudad de México, donde se nos ha planteado como si fuera una burbuja de paz. Sí. Muchas gracias. No, gracias a ti. Regresamos, por favor, no se vaya. En el marco de un monumental fraude electoral en México, donde las propias autoridades mexicanas violentaron las leyes constitucionales y electorales del país, y frente a la imposición de Enrique Peña Nieto como presidente de la República, el fantasma de la derrota es una alucinación resultado de un delirio inoculado por los poderes fácticos en usted y en todos nosotros. Ese fantasma de la derrota, o sea, esa alucinación, es el resultado de una enfermedad hereditaria que tenemos que enfrentar radicalmente. No ver el tamaño del fraude es una alucinación. Desconocer que hubo un fraude es un delirio. Hacer nada sobre este respecto es heredar la miseria a los que están en esta generación y a los que vienen. Estamos hablando de las mexicanas y de los mexicanos. Estamos hablando de México. Frente a un escenario de imposición presidencial, nosotros queremos invitarle a imaginar,
a pensar diferente, a salir de la inercia y del pasmo, a salir de la resignación y la parálisis que nos quieren imponer. Hoy, aquí en Rompeviento Televisión por Internet, queremos invitarle a participar con nosotros en un ejercicio ciudadano. Le invitamos a responder una pregunta: ¿qué acciones civiles y pacíficas podemos llevar a cabo para impedir la imposición de Enrique Peña Nieto? Somos millones los mexicanos inconformes y tenemos los suficientes elementos para hacer propuestas sensatas, viables, civiles, pacíficas y creativas. En Rompeviento Televisión por Internet iniciamos la primera etapa de la campaña nacional contra la imposición. Escríbanos por favor al correo electrónico noalaimposición@rompeviento.tv. Aquí puede enviarnos sus propuestas. Estas se recibirán hasta el 22 de septiembre del presente año. Invitamos, por tanto, a los medios de comunicación honestos, éticos e independientes de los poderes fácticos a sumarse a esta campaña. Invitamos también a las universidades, escuelas, a los académicos, estudiantes, trabajadores, trabajadoras, amas de casa, artistas, cineastas, videastas, músicos, reporteros, reporteras, actores, actrices, padres y madres de familia, hombres y mujeres, a sumarse a este ejercicio civil de pensar juntos y en voz alta qué acciones civiles y pacíficas podemos llevar a cabo para impedir la imposición de Enrique Peña Nieto. Invitamos también a los mexicanos y mexicanas que viven en el extranjero a sumarse a la campaña nacional contra la imposición. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias por continuar con nosotros en el programa de Serapaz en Rompeviento TV. Hemos estado hablando durante todo el programa de un fenómeno que parece crucial dentro de nuestras sociedades, dentro de estas sociedades modernas en las cuales hay gente que tiene mayor peso frente a otras, ¿no? Y donde parece que invisibilizamos a tantos grupos sociales. Y en este momento vamos a platicar probablemente uno de los fenómenos más graves y más dolorosos de los que vivimos en nuestra sociedad y con este tipo de poblaciones, con las poblaciones callejeras. ¿Qué es este fenómeno que se le ha llamado tan crudamente limpieza social, Luis Enrique? Sí, fíjate que la limpieza social es un fenómeno no solo en México, o sea, es un fenómeno en muchos países. Cuando por una u otra razón desapareces, expulsas o asesinan a grupos sociales sin que haya justificación alguna más que su aspecto, raza, color, condición social, ¿no? La Comisión de Derechos Humanos del DF trabajó una definición que ayuda mucho a entender, ¿no? Y dice que son como los actos de violencia, agresión hacia grupos sociales, ¿no? o sacarlos del espacio público sin que medie la decisión de un juez, ¿no? Bajo el solo hecho de su condición social. Esto es importante. En otros países ha sido muy cruda, ¿no? Pienso en Brasil, Colombia, claro, donde ha habido muchos muertos, ¿no? Ahora con todo el tema de Río, los grandes eventos mundiales, ha habido mucha limpieza social. Pero el Distrito Federal no escapa a ello, ¿no? Esta ciudad que parece que es una burbuja de derechos humanos. Porque así nos la han querido presentar. Sí, que tenemos como leyes importantes que benefician a grupos sociales, mujeres, LGBTTI. La Carta del Derecho a la Carta del Derecho a la Ciudad. O sea, que daría como el programa de derechos humanos del Distrito Federal, que parece que darían un cobijo importante, pero para los grupos callejeros no es así. O sea, los grupos callejeros paradójicamente no tienen derecho a la ciudad. Pues no. El Caracol y otras organizaciones que confluimos en la Alianza Mexicana Poblaciones Callejeras, hacemos un foro anual y hemos diseñado un foro sobre el derecho a la ciudad de las poblaciones callejeras, hablando de limpieza social, ¿no? Entonces, ahí hemos coincidido en varios temas. El primero es que la limpieza social hay en el Distrito Federal, hay en Tijuana, en Guadalajara, en Jalapa,
Ciudad Juárez. Un fenómeno, ¿no?, distribuido un fenómeno por todo el país. A nivel nacional, ¿no? Con estos grupos sociales. Y tiene distintos matices. Le llaman reordenamiento urbano, le llaman recuperación del espacio público. En Guadalajara una cosa así impresionante que le llaman operativos de reordenamiento humano. Ya términos más rebuscados. Dice uno, ya no sabe ni qué decir. Y muchos tienen que ver con una ciudad bonita, tienen que ver con eventos como internacionales, como los Panamericanos en Guadalajara, la visita del Papa en Guanajuato, ¿no? Es decir, estos eventos donde se quiere mostrar una ciudad o ciudades esplendorosas, resulta que son el pretexto perfecto para expulsar a quienes están en las calles, porque es el único espacio que les quedó, no es porque quieran, no, es el único espacio que les quedó porque no encontraron espacio en ningún otro. De ahí que los casos que hemos documentado son súper graves. Desde el 2000, la última visita que hizo el Papa Juan Pablo, fue como el primer caso que comenzamos a documentar de una manera muy clara, ¿no? A los chavos pasaron 15 días antes de que llegara el Papa y les dijeron, o se van o los vamos, o se van o los quitamos. Paradójico. Sí, y los encerraron literalmente en una bodega y les dijeron, dejen que pase el evento 15 días y ya van a poder salir. O sea, dices, es un secuestro prácticamente. Privación ilegal de la libertad, o sea, de una cosa brutal. Y en aquel entonces ironizábamos, bueno, parece que no tienen ni derecho a la bendición papal, ¿no? Sí, tal cual, ¿no? O sea, todo está hablando este halo de palabras bonitas, de bendiciones. Y los chavos ni ese derecho, pero para 2007 ya comenzó el tema más crudo aquí en el DF. Llevados los chavos a las carreteras federales, los tiraban a media carretera diciéndoles que si regresaban los iban a golpear, mojándolos en la madrugada para que se retiraran. Pero el caso más duro de los documentados es el caso de los elegidos de Dios. Un grupo de estos grupos AA anexo, que se hacía llamar Clínica de Rehabilitación, que estaba contratado por las delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza para limpiar las calles, ¿no? Entonces pasaban con camionetas en la madrugada, amarraban a los chavos, los golpeaban y los privaban de su libertad, encerrándolos, poniéndolos a trabajar literalmente como esclavos. Eso lo documentó la Comisión de Derechos Humanos, en el caso que se llamó así, Los Elegidos de Dios, documentando una serie infinita de violaciones a sus derechos. ¿Y los tenían ahí haciendo trabajo esclavo? Trabajo forzoso. ¿Por cuánto tiempo? Pues a los chavos decían que de 3 a 6 meses, pero pues si les gustaba los dejaban hasta más tiempo, ¿no? Wow. Ahí la Procuraduría descubrió 127 personas viviendo bajo todas estas condiciones: tortura, esclavitud, malos tratos, abuso sexual, impresionante, ¿no? Pero esto no ha parado. A pesar de que la Comisión de Derechos Humanos documentó en 2009 la recomendación de limpieza social por estos casos de que los mojaban, los tiraban en las carreteras federales, en 2011 documenta la recomendación de los elegidos de Dios, pero esto no, ni aún así frena. Las delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza no quieren aceptar las recomendaciones, dicen que ellos no limpian las calles, ¿no?, cuando las acciones dicen todo lo contrario. Y el caso más representativo últimamente lo tenemos con los chicos que estaban en las calles del artículo 123 y Humboldt, o sea, que también los medios los documentaban, recientemente. Pero ahora de manera más violenta. O sea, los chavos fueron golpeados por particulares, así como cuando los elegidos de Dios eran particulares, ¿no? En esta ocasión mandaron un grupo de choque. También particulares, pero bajo el auspicio del Estado, bajo el auspicio del gobierno del Distrito Federal. No hay una evidencia contundente, pero los chavos, los testimonios que tenemos son, cuando llegaron nos dijeron que era la segunda advertencia, porque para la siguiente nos iban a matar, ¿no? En 2010 un particular igual llegó a amenazar al Caracol diciendo que o los retirábamos o los mataban. Entonces esta amenaza de 2010 se cumple ahora. Llegan, los golpean, les rompen sus casas, tiran sus cosas, y estamos hablando en pleno centro histórico. No estamos hablando de Iztapalapa, de una delegación lejana, ni Álvaro Obregón. Estamos hablando del centro histórico. ¿Por qué? Pues porque hay intereses en el centro histórico, ¿no? Claro. Hay intereses muy fuertes de recuperar la ciudad, de hacerla bonita, pero no de garantizar derechos. Este programa de Recupera el Centro Histórico y todo esto, no sabemos todo lo que hay detrás de estos programas que se piensan que son digo, todos queremos una ciudad bonita. Creo que nadie podría decir lo contrario, pero diferente es una ciudad bonita a una ciudad incluyente. Claro. Y una ciudad incluyente respeta los derechos de quienes han estado más desfavorecidos a lo largo de la historia. Las poblaciones callejeras van a seguir en la ciudad, históricamente,
tienen al menos 70 años en el DF, ¿no? Mientras no cambien las políticas económicas, seguirá habiendo gente en la calle. El problema y la pregunta ahora es cómo diseñamos mecanismos incluyentes. ¿Qué alternativas hay para estas poblaciones? Creo que la primera es garantizar sus derechos. Su derecho a la identidad es algo fundamental, que a pesar de que lo hablamos, no se logra, ¿no? Para recuperar un acta hay un promedio de 2 años para que un chavo tenga un acta, ¿no? Y estamos hablando de una inversión de educadores, gente que acompaña, que va a pelearse al registro civil. Ese es el primero. El segundo tiene que ver con su derecho a la salud. O sea, estas poblaciones, en la medida en que tienen una mejor salud, ¿no? Tienen mejores oportunidades de trabajar, de integrarse a una escuela, de tomar otro tipo de decisiones, ¿no? Y la tercera creo que es la fundamental, que es el derecho a la ciudad. Son personas que tienen derecho a vivir en una ciudad tan maravillosa como el Distrito Federal o cualquier otra ciudad del país, ¿no? Pero al contrario, las políticas han sido de limpieza social, políticas que los discriminan, políticas que no les permiten la inclusión. Y creo que ahí tenemos una gran deuda. El Estado mexicano tiene una deuda con estas poblaciones. Muchas gracias, Luis Enrique, por permitirnos ver, por visibilizar lo que está oculto, lo que han querido dejar en la oscuridad durante tanto tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Yo encantado. Esperamos también que usted lo haya podido disfrutar y concientizar un poco más de estos grupos que están ahí y que también quieren participar y que también quieren ser parte de nuestra sociedad. Muchas gracias por acompañarnos esta noche.